Hay momentos en la vida en los que uno puede callar o puede decidir hablar con carácter. Yo decidí hablar. Soy Mauricio Caviedes y esto es Historias de Maocap, donde la verdad forja líderes. Tengo que darle las gracias, primero que todo, a muchos amigos que el día de hoy me han llamado, me han escrito, me han brindado su apoyo, me han dado también sugerencias frente al primer episodio que grabé el día de ayer, en donde simplemente conté en líneas gruesas porque hacía 13 años me había desaparecido del escenario político, de las redes sociales, del trabajo social que venía desarrollando. Y hoy, en este segundo episodio, voy a describir un poco más algunas situaciones. Mil gracias a esos compañeros, a esos amigos, a todos los que me han apoyado el día de hoy, a todos los que le han dado me gusta, a los que han visto el video, a los que lo han compartido. Mil y mil gracias. Bueno, quiero contarles en detalle cómo operaban estos personajes anteriormente mencionados: el señor Bolaños, el señor Edgar Silva, el señor Alex Fierro, el señor Darío González, alias Musaraña, la señora Aurora Duarte, el señor Plutarco y un personaje que no nombré ayer en el primer capítulo, Luis Alberto Borges, alias Pollo. Un tipo fundamental retomando al año 2011, cuando Edgar Humberto Silva, un día en el Parque Infantil de Villavicencio, literalmente me convenció de su proyecto político. Yo le creí, obviamente. Cuando llegamos a Puerto Gaitán, yo simplemente comencé a hacer mi trabajo, ¿no? El trabajo que hace un político: estructurar la campaña, ver cuántas líderes habían, ver las herramientas y los instrumentos que tenía para poder avanzar. Yo dije, voy a dar lo mejor de mí, voy a aportar mis conocimientos, mi sabiduría, todo lo que había aprendido durante años de mi vida. Llego obviamente al equipo, ¿no? Al equipo político, entre comillas, porque estos personajes en realidad no eran nada. Yo después obviamente entendí cuál era su posición dentro del equipo, que no era político. Estaban mirando cómo podían crecer en un escenario donde literalmente eran, en términos populares, unos petardos. Resulta que me apropié de la campaña porque el político desarrolla sus estrategias, sus habilidades. Y para que tengan una idea, amigos de Puerto Gaitán, del departamento del Meta y de Colombia, porque esto le debe interesar a la justicia. Esta entrevista, este programa le debe interesar a la justicia, le debe interesar a la clase política, le debe interesar a la gente de bien y sobre todo le debe interesar a la gente de Puerto Gaitán. Pollo era, en la campaña con la señora Aurora Duarte, los que se encargaban de armar las mesas, las sillas, los refrigerios para las reuniones políticas. El señor Alexander Fierro era el tipo que se encargaba de hacer fotos. Todos lo conocieron con una camarita. Darío Musaraña era el hombre que se encargaba de las redes sociales. Plutarco Alvarado era el que representaba a Silva en algunas reuniones. Qué candidato tan malo. Me tocó enseñarle. Me tocó en muchas ocasiones hasta enojarme. Yo entendía que Bolaños era el que ponía la plata, pero asumí la responsabilidad sin que ellos me dieran la posición, como si fuera el jefe de debate.
porque yo fui el que representé a Silva en las reuniones más grandes, el que aportó las ideas más importantes que al principio eran rechazadas por el equipo político, pero que al final les tocaba aceptarlas y ponerlas en marcha, porque yo nunca había visto tanta envidia como el de estos personajes. Pero también habían otras posiciones debajo de la mesa, ¿no? Por ejemplo, Aurora Duarte era la que llevaba el dinero. Aurora Duarte era la conexión entre Bolaños y Silva. Ella era la que llevaba el dinero para la campaña. Hace meses hablé con una persona muy cercana a Luz Mari. Y me dijo, ¿cómo así? O sea, que Bolaños financió la campaña. Sí, señora. Obviamente Bolaños financió la campaña. Bolaños es el financiador de ese grupo político. Pollo no solamente era el que ayudaba a la logística, sino además era el enlace con un personaje de Puerto Gaitán. Y les voy a ser sinceros, yo a ese personaje lo llegué a admirar en alguna etapa de mi vida. El señor Walter Alexander Palacios, conocido en el mundo criminal como alias Bola 8. Yo lo llegué a admirar cuando él era un soldado profesional, llegaba al pueblo, un tipo así, parecía de película. Lamentablemente por él y por su familia especialmente, supongo que por su mamá, se volvió un criminal. Pero un criminal de baja calaña, diría yo. Terminó siendo parte de una estructura conocida como Libertadores del Bichada. El segundo al mando. Según la Fiscalía General de la Nación, Walter Alexander Palacios llegó a manejar el 50% del narcotráfico de esa estructura criminal y además era el jefe de sicarios. Todo transcurrió en el 2011. Normal, ellos en el 2011 me intentaron asesinar. Aquí les voy a botar una perlita, por ejemplo, para que esta noche no duerman. Yo sé por qué mataron a Juancho Soto. Esta semana voy a grabar un episodio exclusivamente contándoles la historia de por qué asesinaron a Juancho Soto. Eso fue unos días antes de las elecciones. Es de película, es extraordinario, es una cosa que lo que yo viví, se los digo, es una película, pero en la vida real. También les voy a contar en otro episodio por qué asesinaron a Luis Correal, conocido como el Cholo, un personaje, un tipo espectacular. Todavía me duele la muerte de Luis Correal. Parece que hubiera sido ayer, cuando hablamos por última vez. En otro episodio les voy a contar la muerte de mi compadre, nos decíamos así porque no alcanzó a ser mi compadre, de Óscar Poveda. Pero Óscar Poveda fue mi compadre simbólico, el padrino, entre comillas, de Gian Mauricio Caviedes, mi hijo, que está en Puerto Gaitán. Y les voy a contar en un episodio por qué razón lo mandó a asesinar. Ustedes en Puerto Gaitán no se preguntan cómo un tipo sin capacidades políticas, sin mérito, como Luis Alberto Borges Prada, logró hacer tanto dinero. Háganse esa pregunta. ¿Cuál es el talento de Luis Alberto Borges Prada? Yo sí les digo cuál es el talento. Walter Alexander Palacios. Ellos los dos se convirtieron a partir del 2012 en la mano derecha de Edgar Humberto Silva, un hombre que le hace apología al demonio. Es increíble cómo en la vida existen personas que le hacen apología al demonio. Tengo en mi mente una escena que nunca se me va a olvidar. Cómo Edgar Humberto Silva, unos días antes de las elecciones, cruzó la catedral de rodillas. De rodillas. Y a los pocos días
él, Alexander Fierro y Luis Alberto Borges. Quiero contarles que en Puerto Gaitán las instituciones están permeadas de criminalidad. Desde la defensa civil, el expresidente de la defensa civil, él sabe quién es. En este video él sabe perfectamente que él desplazó a una persona que yo conozco. Que más adelante, si el maestro me contacta, voy a grabar un episodio donde voy a explicar quién es ese personaje. La presidenta de los comerciantes, una hermana de Alexander Fierro Guayara, que todos ustedes conocen allá, hace parte. Imagínense que el presidente de bomberos era Luis Alberto Borges, alias Pollo. Asojuntas, conozco de primera mano, desde cuando una señora que luego se convirtió en concejal, que antes era la presidenta de Asojuntas, tenían nexos directos a través de una sobrina con alias Pijarbey. ¿Quién es Pijarbey? Quien había quedado en reemplazo de alias Cuchillo, el grupo Libertadores del Bichada. Estamos hablando de una banda criminal muy poderosa. No solamente utilizan la criminalidad para perpetuarse en el poder y manejar los promedio 500.000 millones de pesos anuales que tiene de presupuesto Puerto Gaitán, sino además son narcotraficantes. Algo que a los Estados Unidos de Norteamérica les puede interesar muchísimo ese dato. Y por ahí hay un hijo de la hermana de Alexander Fierro que medio pueblo dice que es un narco, que es un traqueto, como se llama popularmente, y que es que quiere ser alcalde. ¿Hasta cuándo la gente de Puerto Gaitán va a permitir que lo sigan utilizando? Esa es la pregunta. Si un municipio, el mayor productor de crudo en Colombia, tiene un presupuesto de 500.000 millones promedio, eso lo sabe Jorge Plazas, eso lo saben los concejales, pero el pueblo no lo sabe. Y si de 500.000 millones se roban el 40% promedio, o sea, unos 200.000 millones entre contratistas, alcalde, lo que le votan a los concejales, gobiernistas, obviamente, no todos. Estamos hablando que en el año se están llevando más o menos 800.000 millones de pesos. Y hagan la cuenta ustedes, mi gente de Puerto Gaitán. En una campaña política invierten 10.000 millones. En una campaña política invierten solo 10.000 millones de pesos. O sea, ¿es negocio o no es negocio? Mandan a exterminar a personas como Luis Correal, como Mauricio Caviedes, como Oscar Boveda, como los presidentes de Matarratón. Con toda seguridad, en el año 2012, 2013, 2014, Puerto Gaitán fue el municipio con el índice de homicidios más alto de Colombia. ¿Ustedes pueden creer? Y no es una coincidencia, en absoluto. Se volvió una carnicería. Esto es apología al demonio. La ley del más fuerte, la ley del criminal, la ley de las armas, contra la ideología, contra la democracia, contra la libertad. Algo que desde luego no me simpatiza. Nunca estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con esos mecanismos antidemócratas. Entonces, amigos y amigas, la pregunta es la siguiente. Ya para finalizar, quiero preguntarles, ¿hasta cuándo ustedes, los habitantes de Puerto Gaitán, se van a dejar comprar? Ustedes y yo sabemos cómo se compran. Con mercados, con tejas, con gafas. ¿Qué necesita para la moto? ¿Qué necesita para el carro? Yo le doy el combustible para el día de las elecciones. Yo le doy una vaca. Yo los apoyo, entre comillas, con X cantidad de dinero. ¿Hasta cuándo?
Me gustaría leerlos en los comentarios de este episodio y que ustedes me cuenten cuántas veces los han utilizado. ¿Cuántas veces les han prometido lo que no les han cumplido? ¿Cuántas veces se han sentido abandonados? En el municipio más rico de Colombia, ¿cómo los han atendido en el hospital? Perdón, en el centro de salud. ¿Sí han sentido que estos gobiernos los representan o los utilizan? Esa es una buena pregunta. Me gustaría leerlos en los comentarios. Mi propósito no es crear odios. Mi propósito no es crear diferencias. Allá conozco muchos líderes que en este momento yo veo y siguen siendo manipulables. Mi amiga Maritza, mi amiga Shirley, con cariño, la vieja Gladys. Y yo me pregunto, yo digo, le dan trabajo 4 meses, no les pagan ni siquiera un salario mínimo y se dejan manipular. Las conozco hace 13, 15 años y todavía están ahí. Pero los contratos se los llevan los matus. La plata se la roban los Colina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en este segundo episodio, nuevamente quiero agradecerles a todos los compañeros, amigos, a los ciudadanos. Hoy he recibido muchas llamadas de apoyo. Me han planteado situaciones, me han dado quejas, me han dicho, Mauricio, eso está muy difícil en Puerto Gaitán, no contratan a la gente de Puerto Gaitán. ¿Y sabe por qué no los contratan? Para finalizar, no los contratan porque vamos a hablar del momento en el que Puerto Gaitán llegó a tener 30.000 empleados en Rubiales, donde se crearon unos filtros de corrupción, donde en esa época, hace 13 años, le cobraban a una persona 1 millón de pesos por ponerlo a trabajar en la compañía petrolera. Multipliquen 30.000 por 1 millón. ¿Cuánto es? Son 30.000 millones de pesos. O sea, unos filtros de corrupción enormes, enormes, sin precedentes. Para ellos es más fácil traer personas de otro lugar del país, cobrarles 1 millón y que esas personas de Rubiales vuelen directo a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a otras ciudades. Es preferible eso para ellos que darle trabajo a un hijo de Puerto Gaitán o a un hijo adoptivo de Puerto Gaitán, a una persona que viva en Puerto Gaitán. Porque ellos dicen, esta persona nos va a delatar, esta persona nos va a denunciar, le va a contar a otros que le cobramos 1 millón. Y por eso la gente de Puerto Gaitán está excluida, para evitar comentarios, para evitar denuncias y para evitar esa mala atmósfera, prefieren dejarlos sin trabajo, aguantando literalmente hambre y ellos lucrándose a través de sus filtros de corrupción. Mi gente de Puerto Gaitán, este espacio no es para crear odio, no es para crear resentimiento, es para pensar, es para reflexionar, es para que hagamos un análisis y nos autocuestionemos nosotros mismos acerca de nuestro presente, nuestro futuro. Yo soy Mauricio Caviedes y esto es Historias de Maocap, donde la verdad forja líderes.